Cristo, amén. Gloria sea a Dios, aleluya. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Aleluya. Es, gloria a Dios, aleluya, importante mirar este patrón, hermanos, en los patriarcas de los sacrificios. Porque Hebreo nos habla que la sangre de los toros y los machos cabríos servía. Ya conmigo, servía. Si no era una práctica meramente religiosa, era una práctica que se estableció con un propósito. Era para tener un efecto en el ámbito espiritual a favor de las personas. Gloria a Dios, aleluya, y darle una oportunidad a Dios de operar a favor de la vida de esas personas y en la vida de esas personas. Ahora, ¿quién estableció esto? ¿De dónde el hombre tomó esta práctica? De Dios. Él fue el que lo hizo, gloria a Dios, aleluya. Él fue quien primeramente lo hizo y Él fue quien enseñó cómo hacerlo. Y esto comenzó con Adán y con Eva en el primer sacrificio, gloria a Dios, aleluya. A veces, porque no nos muestra todos los detalles en esa parte, gloria a Dios, aleluya, pensamos que no es así. Pero, gloria a Dios, aleluya, muchas veces los hombres de Dios más adelante recibían iluminación, revelación de cosas que sucedieron en la vida de estos otros hombres de Dios que no necesariamente están escritas. Como Pedro, Judas recibió iluminación o revelación de, gloria a Dios, aleluya. Enoc dice que Enoc profetizó, pero Génesis no nos dice que Enoc profetizó acerca de Dios. Pero, gloria a Dios, aleluya, Judas recibió una revelación de eso, y eso lo encontramos en el libro de Judas, que Enoc profetizó, gloria a Dios, aleluya, que Dios venía a traer juicio sobre las personas que habían hablado duramente en contra de Dios y sobre los malos, hermano. Pero no lo encontramos en Génesis. Pero no significa que lo que Judas estaba diciendo no era cierto porque no estaba escrito aquí. Recibió una iluminación, recibió una revelación de algo que sucedió, que no necesariamente estaba escrito, pero sucedió. Si hay muchas cosas que sucedieron que no están escritas todas en la palabra de Dios. El apóstol Juan, gloria a Dios, aleluya, dijo, si escribiésemos todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en esta tierra, este mundo no podría contener todos los libros que se tuvieran que escribir. Solo lo que se nos dejó fue una mínima información, pero la necesaria para, gloria a Dios, aleluya, nosotros, para dirigir nuestra atención hacia Dios. Y ese es todo el propósito. Mientras leemos lo que vamos a leer respecto al pacto, todo el propósito es dirigir nuestra atención hacia Dios y que nuestra fe, gloria a Dios, aleluya, nuestra fe tenga un fundamento, gloria a Dios, aleluya, firme y correcto. Sí, la fe viene por el oír y la fe viene por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dirige siempre nuestra atención hacia Dios. Entonces tenemos que entender esa parte de Dios como un Dios de pacto. Por eso dice que Él juró y juró por Él mismo, gloria a Dios, aleluya, que iba a ser exactamente como Él había dicho. Y nos dio a nosotros ese doble juramento para que nosotros, gloria a Dios, aleluya, estuviésemos bien anclados con la verdad y no anduviésemos fluctuando como nubes sin agua, con incredulidad, hermanos. Pero tenemos, si esto nos ayuda, esa forma nos ayuda a renovar nuestra mente y entender, si en nuestra cultura, ¿qué es el mayor ejemplo que nuestra cultura nos muestra de pacto? Yo creo que lo más que se le llega a acercar es el matrimonio. Y el valor en el tiempo presente ha perdido su sentido total. Porque la persona, si ya en el tiempo presente, ya no se casan, ya se juntan. Ya son roommates, compañeros de cuarto. O vamos a tomar un tiempo para conocernos. Y todas esas cosas, y ha venido a ser, ¿qué? Normal. Pero algo que más se le apegaba era el compromiso matrimonial. En nuestra cultura. Porque en nuestra cultura no nacimos en un círculo social o familiar que se nos gloria a Dios, aleluya, impartiera una mentalidad de pacto y crecimos. A mí realmente cuando leemos la palabra pacto en la palabra de Dios, en la Biblia, realmente no significa mucho para nosotros.
porque nosotros no hemos vivido en esa cultura. Pero para la cultura mesiánica, para la cultura judía, eso era algo serio. Y en la palabra de Dios nos muestra lo serio que eran también los pactos. Recuerda cuando Josué estaba listo para tomar la tierra prometida y hubo unas personas de una ciudad que dijeron, estos nos van a destruir. Así de que vamos a vestirnos con ropas viejas, vamos a tomar pan que ya esté mojoso y vamos a ir a ellos, les vamos a decir, venimos de muy, muy, muy lejos y venimos a hacer pacto con ustedes para que no nos destruya, pero venimos de muy lejos y eran sus vecinos, hermano. Y les mintieron. Y Josué y el pueblo no consultaron a Dios, hicieron pacto con ellos. De hecho, era la siguiente ciudad, aleluya, que seguía, hermano. Y no consultaron a Dios, hicieron pacto con ellos, y ese pacto que hicieron los ató, ya no pudieron hacerles nada, y tuvieron que venir a ser parte del pueblo, los hicieron sus siervos. Ok, pues ya no te puedo matar, ahora me vas a cortar la leña y me vas a traer el agua. Ajá. Y cuando otra ciudad o otros moradores vinieron para tratar de destruir a ellos le hablaron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que respaldarlos porque habían quedado en un pacto, hermano, en un compromiso. Piensen en eso. Pasaron los años y llegó el tiempo de Saúl, cuando Dios puso a Saúl como rey. Y Saúl vino y afectó a esas familias que habían hecho pacto con Josué. Mató a mucha gente de esas familias. Y cuando David estaba reinando, dice que había ¿cómo se llama? Sequía en la tierra, hermano. Y que David consultó a Dios. Y Dios le dijo, es por las personas que mató a Saúl. Son las personas que habían hecho pacto con Josué años y años y años atrás. Dijo, así que para arreglar ese asunto vas a tener que hablar con ellos. Y fue, gloria a Dios, aleluya, David a hablar con ellos. Y ellos le dijeron, entréganos a unos príncipes de la casa de Saúl para matarlos. Y entonces así estamos y inventamos igual. Y David tuvo que hacerlo para parar la maldición sobre la tierra. Lea la palabra de Dios. Todo era por un pacto que habían hecho, hermano, personas del pueblo de Israel años y años y años y años antes. Aunque Josué murió, su generación murió, otras generaciones vinieron, gloria a Dios, aleluya, jueces, Samuel, y luego después vino, gloria a Dios, aleluya, cuando pidieron rey. Todas esas generaciones pasaron y murieron, pero ese pacto delante de Dios y delante del diablo estaba vigente. Lo importante que son los pactos. Antes la palabra amigo no tenía el mismo significado que tiene hoy. A mí no, a todos le hicimos amigos. How you doing, my friend? Ni lo conocemos ni nada. Antes, cuando alguien venía a ser amigo o se llamaba amigo de alguien, era bajo un pacto. Y por eso en nuestra cultura, nosotros mismos, cuando leemos la palabra de Dios y nos muestra realmente, toda la Biblia nos muestra a Dios como un Dios de pactos, pactos una y otra vez. Y en la Biblia vemos pactos una y otra vez, hermano. Y por eso para nosotros no significa mucho, no tiene mucho peso. Cuando lo leemos, no tiene mucho peso en nuestras vidas. Pero no nos damos cuenta que, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, esto, gloria a Dios, tiene un gran peso. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, porque nosotros hoy estamos bajo un pacto. O la Biblia lo llama un nuevo pacto. Y nosotros hemos venido a entrar, gloria a Dios, aleluya, a ese nuevo pacto. Y gloria a Dios, aleluya, nosotros estamos bajo ese nuevo pacto. Y si no sabemos nada acerca del pacto, hermano, por eso nos conducimos como si no perteneciésemos a un pacto. Muchas veces nos conducimos sin un compromiso para con Dios y en las cosas de Dios. Nos comportamos como si no tenemos ni un compromiso. Y por eso alguien dijo por ahí,
Si quieres lo mejor de Dios, da lo mejor de ti. ¿Cuántas veces la gente quiere lo mejor de Dios? Pero no queremos dar lo mejor de nosotros. Aquí ya me adelanté mucho, pero es interesante, hermano. Es importante renovar nuestra mente con esto. Solamente para corroborar lo que le dije de los hijos de Set, vemos en Génesis 4, versículo, gloria a Dios, aleluya, 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, note, comenzaron a invocar el nombre, gloria a Dios, aleluya, de Jehová. ¿Cómo lo hacían? Por medio, gloria a Dios, aleluya, de lo que Él había establecido. El derramamiento de la sangre de un animalito inocente, gloria a Dios, aleluya, ese animalito representaba, gloria a Dios, representaba tomando su lugar. ¿Sí? Por cuanto todos, gloria a Dios, aleluya, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que merecían era ¿qué? La muerte, pero esos animalitos inocentes y el derramamiento de su sangre representaba mi lugar o representaba el lugar de estas personas, tomando el lugar de estas personas. Y de esa manera, gloria a Dios, aleluya, es que se conducían para con Dios. Vemos la historia de Noé. Recuerda cuando Noé salió, gloria a Dios, aleluya, lo vemos aquí en Génesis, gloria a Dios, aleluya, capítulo 8, gloria a Dios, aleluya, versículo 18. Gloria a Dios. Dice, entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, el león del arca, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. ¿No te ofreció qué, hermano? Holocaustos. ¿Holocaustos de qué? De los animales limpios, de los que sí se podían ofrecer para el, gloria a Dios, aleluya, sacrificio. No sé, los niños podían ir a sus clases, no tienen que estar esperándome a mí, amén, hermano. Como yo veía que no se movían, dije, bueno, tienen ganas de quedarse, gloria a Dios. Si quieren quedarse está bien, amén, pero también tienen la libertad de ir. Gloria sea a Dios. Pero gracias por honrar mi palabra de esperar de decirles, hermano. Gracias por eso también. Vemos que dice, y edificó Noé un altar, ¿a quién, hermano? A Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció ¿qué? Holocausto en el altar. Gloria a Dios, aleluya, los ofreció en sacrificio. Ahora, si usted lee cuando Dios se acercó a Noé y le dijo que apartara, gloria a Dios, aleluya, ciertas, gloria a Dios, aleluya, cantidad de parejas de cada animal, Dios no le dio instrucciones específicas de que cuando se bajara ofrecer un sacrificio a él. Dios no le dio instrucciones específicas, pero Noé sabía qué hacer. ¿Cómo lo aprendió? De sus antecesores. ¿Me sigue, hermano? Eso es importante. A veces no vemos, gloria a Dios, aleluya, todos los detalles ahí escritos, pero ¿de dónde más lo iban a tomar? De quien lo originó. ¿Quién lo originó? Dios. ¿Quién fue el primero que lo hizo? Dios. ¿Quién les enseñó cómo hacerlo? Dios. Y ellos continuaron, ¿qué, hermano? Haciéndolo. ¿Para qué era? Gloria a Dios, aleluya. Hebreos nos dice, para la purificación. ¿De qué, hermano? De la carne o los pecados en la carne y las transgresiones les ayudaban para mantener, gloria a Dios, aleluya, una posición correcta delante de Dios. Aquí vemos que Noé al bajarse tomó los animales limpios y ofreció, ¿qué, hermano? Sacrificio, ofreció holocausto. Y a Dios le agradó. ¿Y qué hizo Dios? Dios ratificó su pacto, el mismo pacto, gloria a Dios, o la misma bendición que Dios le había hablado a Adán en el principio, es la misma bendición que le habló, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, a Noé. ¿Me sigue, hermano? Es la misma bendición.
Es la misma bendición. Ahí nos muestra en esas tres partes, nos muestra, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, cómo llevaban a cabo los sacrificios, gloria a Dios, y el efecto para lo que servían estos. Es de esa manera que ellos podían mantener su posición correcta delante de Dios y podían mantener su comunión, gloria a Dios, aleluya, con Dios también, por medio del derramamiento de la sangre de animalitos inocentes. Esto representaba que esos animalitos tomaban el lugar de ¿quién? De ellos. Y Dios aceptaba esa sangre. Dios la aceptaba. Y por medio de ese sacrificio, gloria a Dios, aleluya, Dios los tomaba como personas justas. Por eso, gloria a Dios, aleluya, Abel fue que Dios aceptó el sacrificio de Abel. Lo que lo puso en ese lugar correcto no fue necesariamente sus acciones, sino que lo hizo como Dios le dijo, la sangre que se derramó de ese animalito. Fue lo que le dio esa posición delante de Dios. ¿Me sigue, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Es interesante ver la vida de Caín. Usted vea la vida de Caín. La generación de Caín nunca tuvo una inclinación hacia Dios o buscar su comunión con Dios. Y como Caín no lo hizo, sus hijos no lo hicieron, sus nietos no lo hicieron, su generación no lo hizo. Caín traspasó esa herencia de maldición a su generación. Y el diablo inmediatamente la tomó y la hizo de él. Y de ahí fue que salen los primeros músicos. El diablo quería alabanza. Y también salen los que comenzaron, los que, gloria a Dios, aleluya, labraban los metales también, hermano. Y el diablo los agarró para él. Amén. ¿Sí? Todos nosotros vamos a ser usados siempre. Ya sea por Dios o ya sea por el diablo. Cuando la persona dice, yo me voy, no quiero servir a Dios, no creas que no vas a servir a nadie. Todo ser humano sirve a alguien. Todo ser humano sirve a alguien. Y la persona da la espalda y dice, no quiero servir a Dios. Y el primero que se va a servir es al diablo. El hijo le da la espalda a los padres y se va, hijo, no quiero servirle a ustedes. Y al primero que va a servirle es a otros. Así es como funciona este sistema, hermano. Y por eso, quedémonos del lado de Dios. Es mejor servir a Dios, hermano. Es mejor servir a Dios. Cuando David pecó, el profeta vino y le dijo, esto es lo que dice Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Tanto tiempo en las manos de tus enemigos o tanto tiempo por un juicio por la espada de Dios? David dijo, me quedo con Dios. Dice, porque en el enemigo no hay misericordia. Que Dios me juzgue, pero en Él hay misericordia. Si escojo que me juzgue por medio de mis enemigos, esto no hay misericordia en estos. ¿Sí? En Dios, el reverendo Copland dijo, no importa qué es lo que hagas, dice, nunca sueltes, dice, o siempre mantente agarrado del gendo, de la agarradera del amor de Dios. Dice, nunca te sueltes de ahí. Dice, nunca te sueltes de ahí. Si es la imagen que David tuvo. Le dijo, que me juzgue Dios, no le hace que me juzgue, pero en Él hay misericordia. Eso es extra, hermano. Vamos, gloria a Dios, aleluya, a Génesis capítulo, gloria a Dios, aleluya, 16, 15, donde vemos, gloria a Dios, el pacto de Dios con Abraham, amén. Espero que le esté ayudando esto que le he estado compartiendo, hermanos. Es, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mi intención, mi propósito, gloria a Dios, aleluya, es que nosotros comenzamos a pensar en estos términos. Qué maravilloso sería, hermano. Póngase a renovar su mente. Entender lo que Dios nos ha dicho, entender lo que Dios nos ha prometido, entender lo que Dios nos dice, gloria a Dios, aleluya, que ya ha hecho en su palabra. Y nosotros con una mentalidad, gloria a Dios, aleluya, de pacto, como Abraham. La palabra de Dios dice que, gloria a Dios, aleluya, Abraham se fortaleció en fe. Totalmente, gloria a Dios, aleluya, confiado. De que, gloria a Dios, aleluya, Dios haría lo que había prometido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dio tal fuerza a Abraham para mantenerse firme en lo que Dios había dicho? El pacto que había hecho con él.
Abraham sabía que Dios no podía mentir. Abraham sabía que Dios había, ¿sí me entiende? Abraham, gloria a Dios, aleluya, entendía lo que era un pacto. ¿Sabes lo que era? Gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, leí, gloria a Dios, aleluya, acerca de los pactos. Y en algunos lugares, como en el África y otros lugares, hasta ciertos siglos se practicaban los pactos. Dice que cuando dos personas hacían un pacto y hacían el sacrificio de ese animalito, se cortaba por la mitad. Y gloria a Dios, aleluya, eran diferentes formas que se llevaba a cabo, pero el significado era que ese animalito se cortaba por la mitad, la sangre se derramaba y luego se proclamaban los compromisos de cada uno. Y luego las personas decían, aleluya, si se rompe o si quiebro este pacto, que se me haga a mí como se le ha hecho a ese animalito. Y dice que cuando alguien quebrantaba un pacto, dice que su propia familia se levantaba contra él, ni en su propia casa lo querían, y que por cualquier tierra o lugar que esa persona pasaba, ese lugar era maldecido. Sí, ese era el peso, la fuerza que tenía, gloria a Dios, aleluya, el significado para una persona de pacto. Ese era el peso y la fuerza que tenía. No puedo quebrar este pacto, porque si no se me va a hacer a mí como se le hizo a ese animalito. ¿Se da cuenta? Dios tenía que morir para poder quebrantar el pacto que había hecho con Abraham, y eso era imposible. Y por eso Abraham dijo, es imposible que Dios mienta. Hizo un pacto conmigo y es imposible. Sí, y eso se fortaleció ¿en qué? En fe. ¿Se da cuenta? Ya no solamente tenemos fe en la palabra, tenemos fe, una fe de pacto. Y entendemos que Dios no puede fallar en sus promesas y en sus palabras. Y esto produce en nosotros una estabilidad diferente, hermano. Espiritualmente nos ancla, gloria a Dios, aleluya, en lo que la palabra de Dios nos promete o nos dice que Dios ha hecho por nosotros o en nosotros, por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Le voy aquí, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, de los significados o lo que significa, uno de los significados de la palabra pacto en la Biblia. Amén, hermanos. La palabra hebrea para pactos es berit. Y la palabra griega es diatelek. Dice actualmente, o de hecho significa cortar un pacto. Esto es cortar un pacto derramando sangre y caminar entre, gloria a Dios, aleluya, entre las dos partes o por el medio de las dos, gloria a Dios, aleluya, partes. Amén, hermano. Ahora, eso es uno de los significados, aleluya, de un pacto, pero uno de los significados más fuertes que he encontrado de lo que es un pacto, y este es el significado que más impactó mi vida. Un pacto, usted puede encontrar muchos significados, ¿sí me entiende? Pero uno de los significados más fuertes, en mí personalmente, es este. Un pacto es esto: palabras respaldadas por sangre. Eso es un pacto. Palabras respaldadas por sangre. Sí, todo lo que Dios nos habla en su palabra, cada una de esas palabras están respaldadas por la sangre de Jesús. Eso es un pacto. Y por eso Jesús dijo, este es el pacto en mi sangre. Estas son las palabras de Dios, o mis palabras dichas a ustedes de parte de Dios, y las respalda mi sangre. Isaías 53 lo respalda la sangre de Jesús. Salmo 23 lo respalda la sangre de Jesús. Primera de Pedro, segunda de Pedro, Santiago y cada una de las epístolas la respalda la sangre de Jesús. Así de que cuando las vuelva a leer, gloria a Dios, diga, estas son palabras respaldadas por sangre, respaldadas por la sangre de Jesús. Eso es un pacto. Amén. Dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros, dijo, es que
¿Qué significaba ese gloria a Dios, aleluya? Es partido. En pocas palabras, yo como Cordero de Dios estoy tomando el lugar de ustedes y estoy derramando mi sangre inocente por ustedes. Amén. Es lo que Jesús le estaba diciendo en la última cena, ¿se acuerdan? Que les dijo que estaban tomando la cena y les dijo, comer esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Beber esto es mi sangre, que por vosotros, por todo era por vosotros. Jesús era ¿qué? El Cordero de Dios, gloria a Dios, aleluya, que venía a tomar el lugar de usted y mío, pero esta vez lo estamos viendo de una perspectiva de ¿qué? De pacto. Amén. Hay muchos, gloria a Dios, aleluya, es interesante los significados en el libro de Levíticos de los diferentes sacrificios. Hay diferentes sacrificios. Estaba leyendo un escritor, dice, gloria a Dios, aleluya, los primeros 2 o 3 sacrificios tratan con el pecado en la vida de la persona. Dice, el resto de los sacrificios tratan con adoración y agradecimiento. Un 60% de los sacrificios en el libro de Levíticos tienen que ver con la adoración y el agradecimiento. Un 60% de los sacrificios que Dios estableció en el libro de Levíticos. Los otros tratan con el pecado de la persona. Génesis 15, gloria a Dios. So, vamos a ver el pacto de Dios con Abraham. Qué tremendo, toda la vida del pueblo de Israel giraba alrededor del pacto, hermano. Toda la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se mantenía en el pacto, hermano, y ni la tribu ni la aldea más débil y más pequeña podía ser conquistada. Si nosotros nos mantenemos dentro del pacto de Dios, vamos a ver cuál es el pacto para nosotros el día de hoy. Porque estamos bajo un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Y Jesús dijo, este es el pacto que haré yo en aquellos días. En el libro de Hebreos lo menciona 2 veces. Y es el pacto que Dios ha hecho con nosotros el día de hoy. Ha puesto su palabra a nosotros y la ha escrito en nuestras mentes. Y nosotros vivimos, este es el pacto, o el nuevo pacto, el pacto bajo el cual nosotros vivimos, es el pacto de amor. Y es todo lo que hemos sido llamados, esa es nuestra parte, nuestro lado a cumplir. Si caminamos en amor, nos mantenemos en ese pacto. Y podemos tener la seguridad que lo demás funcionará bien. Nuestro cuerpo funcionará bien. Nuestras finanzas funcionarán bien. Nuestra familia, nuestro matrimonio funcionará bien. Amén. Génesis 15, aleluya. ¿Cómo ando con el tiempo? No me quedan 10 minutos, ¿verdad, hermano? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera ¿qué? Grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué, hermano? Por justicia. Ahora la palabra, cuando dice y creyó a Jehová, realmente esta palabra para nosotros no tiene el peso que realmente, gloria a Dios, aleluya, debería de tener. Porque no va a decir, bueno, pues creyó. Pero tiene un gloria a Dios, aleluya, un significado, gloria a Dios, y de esta palabra mucho más allá de lo que tal vez nosotros hemos, gloria a Dios, aleluya, logrado realizar. Cuando dice que, gloria a Dios, aleluya, creyó, uno de los significados es que
Abraham decidió depender totalmente de Dios. Eso es uno de los significados. Eso es creer. Depender totalmente, gloria a Dios, aleluya, de Dios. La palabra creyó significa que Abraham hizo, gloria a Dios, aleluya, un compromiso incondicional con Dios. ¿Me sigue, hermano? Mucha gente no quiere ir al infierno y por eso aceptan a Jesús. Alguien dijo por ahí, tienen a Jesús pero no tienen al Padre. Aceptan a Jesús porque no quieren ir al infierno, pero no quieren un compromiso con Dios. Y no tienen un compromiso con Dios. Y para saber esto, todo lo que tenemos que hacer es ver cómo se conducen con la iglesia local. A mí eso es importantísimo, hermano. ¿Se da cuenta? Creer va mucho más allá de solamente, oh sí, yo creo, sí. Usted pregúntele a casi el 99.9% de las personas, excepto los, ¿cómo le dicen? Los ateos, dicen que no creen en Dios, pero todos creen en algo. Creen que no creen en Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya, sí, es un compromiso incondicional con Dios. Abraham gloria a Dios, aleluya, se entregó a Dios en un abandono total, hermano. Eso es creer. Y por eso dice, gloria a Dios, aleluya, que Abraham fue justificado delante de Dios. En pocas palabras, Abraham, gloria a Dios, aleluya, se tiró, gloria a Dios, aleluya, como Pedro se tiró a caminar en el agua. Totalmente confiando, gloria a Dios, aleluya, en Dios, amén. Y le fue contado, ¿por qué, hermano? Por justicia. Si Dios ve el corazón del hombre, usted y yo podemos decir, oh, yo creo. Pero ¿cómo creemos? ¿Cómo estamos creyendo? ¿Estamos creyendo con la cabeza o estamos creyendo con el corazón? Cuando cambian las circunstancias, entonces comenzamos a menguar en nuestra cabeza, hermano. ¿Me sigue? Solo dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he, gloria a Dios, aleluya, de heredar? Él dijo, traerme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Aquí vemos una becerra, una cabra, y un carnero, hermano. Si en el libro de Levítico se ofrecen diferentes tipos de ofrendas. La primera ofrenda que se ofrece en el libro de Levíticos es por el pecado de la persona. ¿Me sigue, hermano? Y esa tiene que ser consumida toda en su totalidad. La segunda ofrenda que se ofrece es por las transgresiones de las personas o las faltas de las personas y la restitución. La tercera ofrenda que se ofrece es, gloria a Dios, aleluya, una expresión como la que ahorita aquí Abraham, gloria a Dios, aleluya, o la persona está expresando a gloria a Dios, aleluya. La tercera ofrenda representa que la persona está expresando una iniciativa propia de tener una comunión íntima y personal con Dios. Amén. En el libro de Levítico se encuentran todos esos tipos, gloria a Dios, aleluya, de ofrendas. Si muchas personas aceptan a Cristo como su Salvador, pero nomás hasta ahí llegan. Si llegan a la iglesia y se sientan allá atrás y no quieren ningún otro compromiso más con Dios. No quieren ir a otro nivel de comunión íntima con Dios en sus vidas. Solamente es una vida cristiana superficial. Dios ya los perdonó sus pecados, perdonó sus transgresiones, pero hasta ahí llegaron, no quieren ir a tener una mayor intimidad y comunión con Dios, hermano. Y eso es importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos realmente privando a Dios de algo, nosotros nos privamos del resto de las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Usted solamente quiere conocer a Jesús como su Salvador y solamente hasta ahí quiere llegar. Hasta ahí Dios lo dejará. No quiere conocer a Jesús como su Salvador
y tener una íntima comunión, perdón, como su sanador, y tener una íntima comunión con Él como su sanador, solamente quiere llegar hasta con Él como su salvador, Él lo va a dejar. Si usted está tranquilo con eso y conforme con eso, Él lo va a dejar allí. Pero si usted quiere venir, la palabra de Dios dice, gloria a Dios, aleluya, que todo el que tenga hambre y que todo el que tenga sed será saciado. Y que, gloria a Dios, aleluya, a los hambrientos venir. Gloria a Dios, aleluya, comprar, comer sin dinero. Pero a los hambrientos, ¿se da cuenta qué demuestra eso? Gloria a Dios, aleluya, una búsqueda más intensa por Dios. Si usted solamente lo quiere conocer como su Salvador y con eso está usted conforme, con eso Dios lo va a dejar con eso. Si usted no le interesa conocerlo como su sanador, no le interesa conocerlo, gloria a Dios, aleluya, como el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. No le interesa tener comunión con Él en ese nuevo lenguaje divino que Él ha provisto, de las nuevas lenguas. Todo eso, gloria a Dios, aleluya, va a demandar de usted de caminar, gloria a Dios, aleluya, o de tener una mayor comunión y acercamiento a Él. Usted quiere una comunión con Él de lejos, Dios lo va a dejar allí. Y usted puede, aleluya, permanecer ahí, vivir y morir y irse al cielo. Y nunca haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, ni experimentar todo lo demás, hermano. Amén. Amén, dices, amén, esto, gloria a Dios, tiene que ver con el pacto. En Hebreos capítulo 6 comienza hablando acerca de que no seamos perezosos. Gloria a Dios, aleluya, sino imitadores de aquellos que por la gloria, fe y la paciencia harán las promesas. Y luego comienza a hablar de las promesas y el juramento que Dios hizo, gloria a Dios, para que tuviéramos confianza de que Él iba a cumplir todas esas promesas. Dice, no te quedes ahí nomás. Gloria a Dios, aleluya, sea una persona que invita a aquellos que están heredando, a aquellos que están obteniendo todas las promesas de Dios. ¿Se da cuenta? Es la diferencia entre, gloria a Dios, un cristiano maduro y un cristiano y un bebé cristiano. La diferencia entre un bebé cristiano y un cristiano maduro: el cristiano maduro está obteniendo las promesas. El bebé cristiano, hermano, allí se quedó y ahí se quedó, no creció más. Necesita sanidad, necesita alguien que ore por él. Tiene un problema, va a buscar a alguien que ore por él. Tiene un problema con el diablo, va a buscar a alguien que se lo reprenda. No me malinterprete, gloria a Dios, aleluya. Yo puedo añadir mi fe a su fe. Eso no significa que no podemos, si me entiende, gloria a Dios, aleluya, usar las oraciones y la fe del resto de nuestros hermanos. Eso no significa eso. Significa cuando usted descansa sin usar su fe. No la puede usar porque no la tiene ahí. No sabe de su autoridad en Cristo. Amén. No sabe de la sangre de Jesús. Praise God. A mí en el tiempo presente hay totalmente teologías que no creen en el aplicar la sangre de Jesús. Que no es bíblico aplicar la sangre de Jesús. Qué tremendo, ¿no, hermano? Mira, invocar la sangre es invocar el pacto. El pacto bajo el que vivimos. Son palabras respaldadas por sangre, hermano. Amen. Praise God. So, gloria a Dios, aleluya, praise God. Thank you, Lord. So, aquí vemos que Dios le dio instrucciones a Abraham, gloria a Dios, aleluya, que le trajera estos animalitos, amén. Y se tomó él todo esto, ¿quién? Abraham. Pero si Dios nos hubiera hecho esto a nosotros hoy, con la mentalidad que tenemos, hermano, una mentalidad, ¿cuántos de ustedes, cuántos de los que están aquí han hecho un sacrificio de un animalito antes? ¿Cuántos de los que están aquí? Nadie. Si Dios nos hubiera hecho eso a nosotros, hoy en este tiempo, tal vez lo más que hubiésemos alcanzado a hacer con nuestra forma de pensar que tenemos, yo creo que tendríamos allá afuera parqueados todos los animalitos. Pues Dios me dijo que trajera 3 becerras y 3 cabras y 3 borregas. Pero ¿para qué? Yo no sé, ahí están, yo no sé. Sí, Abraham, Dios no tuvo que decirle, darle el resto de las historias. Abraham sabía que era lo que Dios estaba hablando. Tenían la mentalidad, eso era algo con lo que ellos estaban relacionados. Ellos pensaban así, ellos conocían eso, ellos entendían eso. Cuando Dios le dijo, tráeme estos animalitos, Abraham dijo, se trata de un sacrificio.
Sí, en esas culturas también ofrecían sacrificios a sus dioses. En algunas creencias o prácticas ofrecían sacrificios aún de sus hijos, a sus dioses. ¿Me sigue, hermano? Pero nuestro Dios no es un Dios sediento de sangre. Eso significa sediento de venganza. No, por eso David decía que su misericordia, gloria a Dios, llega hasta los cielos. Y es nueva cada mañana, porque no es un Dios sediento de venganzas. Gracias a Dios por nuestro Dios. Él estableció esos sacrificios no para saciar una venganza, sino para ayudar al ser humano, para ayudar a las personas. Gloria a Dios, aleluya, mientras llegaba la redención en Cristo Jesús, hermano. Vemos aquí, se da cuenta que en nuestra cultura, si no hubiéramos leído esto, no conociéramos esto, y Dios nos hablara esto, todo lo que le dijo Dios es que trajera los animalitos, y Él lo hizo así, pero con la mentalidad, gloria a Dios, aleluya, ¿de qué? De un sacrificio. ¿Me sigue? Dice, y tomó Él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Es interesante también cuando Jesús le dijo a los discípulos en la cena, les dijo, comer, esto es mi cuerpo. Sí, ahí estaban todos los discípulos, hágase una imagen, todos los discípulos alrededor de Jesús, ¿verdad? Todos los discípulos alrededor de Jesús estaban viendo a Jesús, estaban oyendo a Jesús. ¿Me sigue, hermano? Y les dijo, comer, esto es mi cuerpo. Luego les dio la copa y les dijo, beber, esta es la sangre que es derramada, gloria a Dios, en el nuevo pacto que es derramada por vosotros. Sí, los discípulos estaban viendo a Jesús, los discípulos estaban oyendo a Jesús, y ninguno de los discípulos se preguntó a sí mismo, ¿qué estará queriendo decir con esto Jesús? Si ellos entendían lo que se estaba llevando a cabo allí perfectamente. Por eso no preguntaron nada, porque entendían los términos, eran los elementos, gloria a Dios, aleluya, de un pacto también. ¿Me sigue, hermano? Eran los elementos de un pacto. Cuando Él les dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es, gloria a Dios, aleluya, partido. Ellos entendían lo que Jesús estaba hablando. Cuando les habló de la sangre, ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo. La sangre tenía que ser mezclada en diferentes formas. Se echaba en una copa, se mezclaba y se bebía en las dos partes. Otra vez se hacía una incisión y se juntaban las dos partes. Y de esa manera es como venían a ser hermanos de sangre y venían a quedar bajo un compromiso de muerte, un pacto de muerte. Ellos entendían, gloria a Dios, aleluya, lo que estaban haciendo. Y cuando comían de lo sacrificado, significaba que yo estaba comiendo a la otra persona y la otra persona venía a ser parte de mí. Y cuando la otra persona comía, significaba que estaba comiendo de mí y yo venía a ser parte de la otra persona. Es lo mismo que Jesús dijo. Dios en mí y yo en vosotros y vosotros en mí. Y ahora somos uno. ¿Por medio de qué? De un pacto. Y un pacto de sangre. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, si no coméis mi carne y si no bebéis mi sangre, no tenéis parte de mí? Sí, Jesús le está hablando de algo espiritual que iba a tomar lugar. Eso fue demasiado para las personas en ese tiempo. Dijeron, este está loco. ¿Cómo vamos a comer su carne? Vamos a ver. Y se fueron, se enojaron, se ofendieron con Jesús, como muchos han ofendido. Dios los ha traído aquí, pero no han podido discernir lo que enseño. Menos cuando le hablo de finanzas. Amén. Y no les he pedido nada. En verdad, a muchos de ellos no les he pedido nada. Al contrario, he ido y les he pagado la renta. En verdad, hermano. En verdad. No les he pedido nada. He ido y les he comprado la despensa. Porque están en situaciones. No les he pedido nada. Pero cuando vienen y sientan y me escuchan hablar de las finanzas, de lo que la palabra de Dios dice, no lo pueden digerir. Y eso que no les he pedido nada, ¿verdad, hermano? Nomás les he dicho lo que dice la palabra y les he dado. Imagínense, hermano. My God. Aleluya.
Bendito sea Dios. Dijo el reverendo Kenneth Hagin, benditos sean sus corazones y sus tontas cabezas. Y usa la palabra, usted sabe la otra, hermano. Bendito porque sus corazones realmente, ¿sí me entiende? Muchos de ellos son nuestros hermanos en Cristo. Pero como quieren asimilar las cosas con su cabeza, se roban totalmente la bendición de Dios. Amén. Y tomó él todo esto y lo partió a la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Si alguien interpreta esto de las aves con la escritura de Marcos, de la parábola del sembrador, gloria a Dios, aleluya. Bueno, en Mateo, en la parábola del sembrador, gloria a Dios, aleluya, se usa, las aves vienen y comen la semilla que estaba sembrada por encima nomás. ¿Me sigue, hermano? Pero en Marcos utiliza literalmente, dice que el diablo viene y roba la palabra que fue sembrada. ¿Me sigue, hermano? Si alguien interpreta esta escritura, las aves estaban tratando, figurativamente, esta persona lo interpreta como si estas aves representan al diablo tratando de impedir el pacto que Dios estaba tratando de traer con Abraham. Y Abraham lo representa como al hombre que está tratando de ayudarle a Dios, tratando de espantar a esas aves. Y alguien dice por ahí, por eso Dios permitió que cayera en un sueño, para que lo dejara hacer su, gloria a Dios, aleluya, llevar a cabo, gloria a Dios, aleluya, esto que en lo que Abraham, no podía tener parte Abraham en esto. Este pacto, gloria a Dios, aleluya, iba a ser hecho por Dios, gloria a Dios, aleluya, y el participante era Dios y Jesús, hermano. Porque si Abraham, gloria a Dios, aleluya, hubiera participado en esto, inmediatamente cuando se terminó de hacer el pacto, ahí Abraham y Sara la regaron, hermano. Fueron y invitaron a la sierva, hermano, para poder tener hijos. Luego ahí, inmediatamente después de eso, hermano. Siempre nosotros queriéndole ayudar a Dios, hermano. Dios nos dice una cosa y ya estamos nosotros queriéndole ayudar a Dios, hermano. Eso es interesante esto. Dice entonces, cayó mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación de la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y aquí está hablando de la salida de Egipto, ¿recuerda, hermano? Esto, gloria a Dios, aleluya, Dios lo cumplió. Y tú vendrás a tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverás acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Note que pasaba por los animales divididos. Algunos teólogos interpretan esta antorcha como que era, gloria a Dios, aleluya, Jesús pasando, gloria a Dios, aleluya, entre los animales, tomando el lugar de nosotros. ¿Me sigue, hermano? En otras prácticas, cuando se hacía un pacto, haga de cuenta, si yo y usted íbamos a hacer un pacto, y luego cuando se hacía el sacrificio del animalito, las dos partes, cada uno traía un representante. Por ejemplo, yo traía a alguien que me representara y la otra persona traía a alguien que lo representara a él. ¿Me sigue, hermano? Y luego cuando se hacía la incisión en la mano de las personas, ya sea en la palma o aquí, y luego se echaba la sangre de cada persona en la copa, se meneaba y entonces los dos representantes bebían la copa. El que me estaba representando a mí bebía la copa. Y el que estaba representando al otro con el que yo estaba haciendo pacto, bebían la copa, ellos dos. Y cuando bebían la copa, eso, gloria a Dios, aleluya,
simbólicamente nos unía, y después que bebían la copa, entonces yo y la otra persona que estábamos haciendo el pacto juntábamos o pegábamos donde había sido hecha la cortadura, la incisión en nuestro cuerpo. Amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué quiero decir con eso? Que algunos traían alguien que lo representara. Quien nos está representando allí, oh, gloria a Dios, aleluya, lo que representa la antorcha es a Jesús. Dios hizo, por eso dice, no pudiendo jurar por alguien más, porque no había nadie mayor que Dios. Entonces juró ¿por quién? Por sí mismo. Si Abraham hubiera sido el que hubiera estado ahí representándonos a mí y a usted, hermano, en cuanto terminaron de hacer el pacto, había echado a perder todo, hermano. Sí, leamos ahí enseguida, inmediatamente. Si usted lee el capítulo 16, ahí es cuando Abraham se acuesta con Agar, y de ahí nace Ismael. Pero después que Sara y Abraham hicieron eso, ¿sabe cuánto tiempo Dios no volvió a hablar más? 13 años. Por 13 años Abraham no escuchó la voz de Dios. Ya no volvieron a oír más de Dios allí inmediatamente. Luego ya Abraham tenía ¿cuántos? 99 años, el capítulo 17. Era gloria a Dios, aleluya, Abraham. Note, gloria a Dios, aleluya. En el versículo 16 dice que era de 86 años. ¿Me sigue, hermano? Y era Abraham de, gloria a Dios, aleluya, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Hasta esa edad volvió a escuchar a Abraham de Dios. Todo ese espacio de silencio, hermano. Amén, hermano. Abraham era un ser humano como cualquiera de nosotros, hermano. Y luego la esposa vino y le puso presión. Le dijo, pues, si vamos a tener un hijo, pero lo vamos a tener así. Y usted sabe que cuando la esposa dice algo, no hay mucho, lo mejor, ya sabe, el esposo sabio que quiere vivir en paz, se calla la boca para que no le corten el pescuezo, hermano. mi esposa me mira como, no, mi amor, es solo una predicación pastoral, gloria a Dios. Pero tengo que ser, si me entiendes, Abraham le dijo, Sara le dijo, gloria a Dios, aleluya, vamos a tenerlo, gloria a Dios, y Agar nos va a ayudar. Y cuando tenga a su hijo, el hijo lo va a tener aquí en mis rodillas y va a ser mío. ¿Se acuerda de la historia, hermano? Y gloria a Dios, aleluya, todo ese tiempo hubo silencio de Dios. Pero aquí viene, gloria a Dios, aleluya, Dios y a los 99 años, y note lo que le dice, anda delante de mí, sé perfecto, sé maduro. Perfección significa, gloria a Dios, aleluya, crecimiento, ¿me sigue, hermano? Y se le manifiesta como el Shaddai, el Todopoderoso. Dice, y le vuelve lo primero, gloria a Dios, aleluya, que le vuelve a introducir, ¿qué es, hermano? El pacto. Note ahí en su Biblia, que es el versículo 2, y haré pacto. Sí, lo primero que le vuelve, gloria a Dios, aleluya, a introducir de nuevo, ¿qué es, hermano? El pacto, gloria a Dios, aleluya. Todo tenía que ver, gloria a Dios, aleluya, con el pacto. ¿Me sigue, hermano? Para terminar, para culminar con esto en esta noche, hay mucho más que hablar. No he leído más que una parte de mis notas, pero aquí tengo como 5 hojas, hermano, de notas. Pero cuando esto sucedió aquí, esto es tremendo, hermano, y muy importante que nosotros entendamos esto, el efecto que el pacto tiene. Cuando Abraham hizo, gloria a Dios, aleluya, pacto con Dios, en el momento que hizo pacto con Dios, en ese momento entraron en ese pacto toda su descendencia, que todavía no nacía, pero que ya estaba en él. ¿Me sigue? Esto es práctico y es bíblico, hermano. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos, esas decisiones,
afectaron a nuestros hijos, aunque todavía no nacían, pero ya estaban en nosotros. Bíblicamente, gloria a Dios, aleluya, esa descendencia ya está en usted. Todavía no nace, pero ya está en usted. Y gloria a Dios, aleluya, en lo que usted hace, ¿sí? La palabra de Dios dice que Leví, gloria a Dios, aleluya, aunque todavía no nacía, pagó los diezmos, gloria a Dios, aleluya, en Abraham, porque estaba en los lomos de Abraham. Lea Hebreos, capítulo 7. Todavía no nacía. ¿Quién era Leví? Del gloria a Dios, aleluya, del linaje de, gloria a Dios, del sacerdocio. Pero ellos mismos, los que recibían los diezmos y las ofrendas, pagaron los diezmos en Abraham. Cuando Abraham, gloria a Dios, aleluya, trajo los diezmos a Melquisedec, estaba representando toda su generación, aunque todavía no nacía. This is amazing, hermano. No hemos logrado realizar cuánto, sin gracias a Dios, por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido de nosotros, en nuestra ignorancia, hermano. Pero tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Amén, los hijos de nuestros hijos no tienen que pasar por cosas que nuestros hijos tuvieron que pasar por nuestras decisiones. Aunque todavía ni nacían. Y ya habíamos tomado decisiones que después que nacieron los afectaron. ¿Cierto o no? Cuando Abraham hizo ese pacto con Dios, allí en el que acabamos de leer, gloria a Dios, aleluya, incluía Isaac, todavía no nacía Isaac, pero Dios, gloria a Dios, aleluya, ya le ha hablado de su descendencia. Dijo, tu descendencia va a descender a Egipto, tu descendencia va a ser esclava por 400 años. Si ya le estaba hablando de los que todavía no nacían, ya estaban dentro de ese pacto, ya estaban incluidos en ese pacto. Mis bisnietos ya están incluidos en lo que yo estoy haciendo ahora para la obra del Señor. Amén. Escuche el testimonio de la pastora Debbie. Amén. La mamá de su mamá era una predicadora y una ministradora de sanidad. Y en aquel tiempo no se aceptaba mucho que la mujer predicara. Viene de esa familia, esta vez que fuimos allá conocimos a un pastor que nos dijo que era cuarta generación, ¿verdad? Cuarta generación, hermano, de cristianos. Su, gloria a Dios, aleluya, ¿qué es? Su bisabuelo, su abuelo, su padre y él. Cuarta generación, hermano, gloria a Dios, aleluya, de familias cristianas que, gloria a Dios, fueron pioneros del evangelio en la ciudad de Chihuahua. Cuando no había muchas personas que predicaban el evangelio, su bisabuelo, gloria a Dios, aleluya, ya servía a Dios. Su abuelo sirvió a Dios. Su padre sirvió a Dios. Y en esa cuarta generación, dice, yo soy el único ministro ahora. Dice, y Dios me llamó al ministerio ya en esta edad adulta, y es como de unos 60 y, ¿qué es? Es de como 63 años, tenía pastora, 60 y tantos años. Y tenía como 65, tenían 8 años pastoreando. Dice, el Señor me llamó a este tiempo a pastorear. Pero era la cuarta generación. Si lo que Abraham estaba haciendo allí, Dios estaba haciendo pacto, hermano, con Isaac. Estaba haciendo pacto con Jacob. Y estaba haciendo pacto con las 12 tribus que salieron de Jacob. Y con todo el pueblo que entró a Egipto. Y con todo el pueblo que salió de Egipto. Ya Dios había hecho allí pacto con todos ellos. Y ninguno de ellos estaban ahí. Lo único que hicieron fue ratificar el pacto. Dios ratificó el pacto por medio de Moisés con el pueblo de Israel. ¿Cuántos se acuerdan de lo que llamamos hoy la Pascua? Dios vino y ratificó el pacto, pero Dios vino al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba clamando a Dios y Dios se acordó del pacto, gloria a Dios, aleluya, que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob.
Y Dios vino a liberarlos, ¿sí? ¿Por qué Dios vino a liberarlos? Porque ¿a qué fue lo que Dios respondió? Al clamor de unas personas bajo un pacto. Al clamor de unas personas bajo un pacto. Es lo que Dios vino a liberar. Dios le había hablado a Abraham años y años y años antes. A mí es importante renovar nuestra forma de pensar y tener una mentalidad de pacto y tener una fe de pacto. Dios lo ha dicho. Es imposible que Él mienta. Gloria a Dios, aleluya. He entrado a un pacto. Gloria a Dios, respaldado por la sangre de Jesús. Estoy en ese pacto. Hay beneficios, hay promesas. Dios, gloria a Dios, aleluya. Dios había prometido, gloria a Dios, aleluya, ser el escudo. ¿Me sigue, hermano? Dios le dijo, yo soy tu escudo. ¿Cierto o no? Si cuando se hacía el pacto se hacían intercambios. Se hacían intercambios de manto, de sacos, hermano. O con lo que se cubrían. Se hacían intercambios de, hermanos, armas. Y todo eso representaba, ¿sí me entiende? En el intercambio de esos pactos también representaba todo lo que yo tengo es tuyo. Y todo lo que tú tienes es mío. También representaba no tomar ventaja. Si solamente porque lo que tú tienes es mío, entonces ya voy a ir y voy a, no. En una necesidad, ¿sí me entiendes? Si yo lo necesito, entonces está allí para mí. Pero no para ir y tomar ventaja. También en ese pacto significaba que ninguno iba a tomar ventaja del otro. Era lo que significaba también lo que entraba de ese pacto. Y lo que yo tengo, gloria a Dios, aleluya, es tuyo. Imagínense, hermano, lo que tenía Dios. Yo soy tu escudo, ¿sí? Dijo Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será grande. Yo soy tu escudo. Imagínense en quién podía pasar, hermano. Si Dios es su escudo, mi escudo. Pero tenemos que desarrollar esa confianza, esa fe en ese pacto. Abraham allí, hermano, no intercambió nada con Dios. No dio nada. ¿Cierto o no? No derramó ninguna sangre. De él. Pero llegó el tiempo en el que su compromiso fue probado. Y Dios le pidió algo. ¿Cierto o no? Aunque él no derramó sangre, Abraham no derramó sangre, ni puso nada de él en ese pacto. ¿Me sigue, hermano? Pero sí llegó el tiempo en que tenía que, gloria a Dios, aleluya, probar su compromiso con Dios. Y Dios lo probó, ¿cómo lo probó? Pidiéndole, gloria a Dios, aleluya, lo que más amaba. Y, gloria a Dios, aleluya, el único hijo que había tenido con Sara, que era Isaac. Y dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac en el lugar que yo te diré. Y Abraham era un hombre de pacto. No podía, había entrado en un pacto. Si él no negó a Isaac porque había entrado en un pacto, lo que es mío es tuyo. Y Dios requirió de Abraham eso en ese momento. Si no tenemos mentalidad de pacto, y ahí estamos batallando con Dios. Cuando Dios requiere algo de nosotros. Ve y háblale a esta persona, hijo, requiero que vayas y me representes. Que hables por mí a él. Háblale. Dile que lo amo. Pon tus manos sobre él. Requiero que hagas esto por mí. Si no tenemos mentalidad de pacto. Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué trajimos nosotros cuando entramos a este pacto con Jesús? ¿Qué dimos nosotros de nosotros? Nada, hermano. Yo a veces me pongo a pensar cuando escucho testimonios como el de Nacho Galindo. Digo, bueno, pues por lo menos este hombre, hermano, estaba en su tiempo de apogeo, en su tiempo de fama,
en su tiempo de contratos, de dinero, y entregó a su vida. Digo, cuando Dios me llamó no tenía nada, hermano. Estaba más perdido, hermano, que un penny, hermano. Nada, no tenía nada, hermano. Nada, no tenía nada. No era nadie. Era un don nadie, hermano. No tenía nada. Nadie me quería, ni mis amigos. Dice, no, hombre, no te juntes con Rafa. Dice, los que se juntan con él se están muriendo. Era verdad. Era verdad, hermano. Hasta yo decía, oh my God. Hasta yo comencé a huir de mí mismo, hermano. En verdad, hermano. Sí, eso, muchos no realizan lo que eso afecta en la vida de una persona. A mí, yo pues estoy tan agradecido con mi padre, hermano. Como mi padre espiritual decía el doctor Dufresne, ver a su madre sumida en el alcoholismo y siendo poseída por demonios, queriendo quitar su propia vida y siendo llevada a los hospitales de enfermos mentales, dice, eso afectó mi mente. Dice, pero cuando nací de nuevo, cuando fui salvo, dice, Dios sanó mi mente. Dice, Dios sanó mi mente. Sí, solamente una persona que ha estado ahí entiende eso. Amén. Muchos venimos así al Señor. Por eso tienen que entender, gloria a Dios, aleluya, hemos entrado, tenemos un compromiso con Dios. Y tiene que comportarse como tal. Tenga una disposición de vivir para Él, de servirle a Él. Señor, gloria a Dios, aleluya, mi vida es tuya. Lo que tengo es tuyo. Señor, voy a donde me digas que vaya. Digo lo que me digas que diga. Hago lo que me digas que haga, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para servirte, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿A dónde quieres que vaya, Señor? Aquí estoy. Aquí estoy para, por lo menos presentémonos al Señor. Gloria a Dios, aleluya. De esa manera. Tal vez el Señor no nos diga que hagamos nada, o que digamos nada, que vayamos a ningún lado. Pero por lo menos que sepa que ahí estamos disponibles, hermano. Aquí estoy, Señor. What do you want me to do? ¿Qué quieres que haga? Muchas veces tomamos una actitud tan equivocada, tan errada, y tratamos de evitar cuando hay una oportunidad de mostrar nuestro agradecimiento hacia Dios. Tratamos de evitarlo o tratamos de ignorarlo. ¿Sí? ¿Me entiende, hermano? Si no es una conducta de un hombre y una mujer de pacto. ¿Qué puedo hacer por Dios? ¿Cómo le puedo pagar lo que hizo por mí? No hay nada que yo pueda hacer. No hay forma que yo pueda pagar lo que Él hizo por mí. Pero lo que sí puedo hacer es ser agradecido. Nunca se le olvide, hermano, que usted y yo íbamos directo al infierno. Usted y yo íbamos directo al infierno. Nunca olvide eso. Usted iba en el camino que lleva al infierno. Oh, no, pastor, pero yo no era como usted. Hermano, no interesa que usted no fuera como yo. Usted iba al infierno porque no tenía a Cristo. Y íbamos, los dos íbamos, hermano, en ese camino que nos iba llevando a la eternidad sin Cristo y al tormento eterno. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y nos cambió, gloria a Dios, aleluya, y ahora vamos rumbo al cielo, hermano. Nunca se le olvide eso. Nunca pierda la conciencia de esa verdad. Usted iba al infierno y gracias a Dios, ahora sus hijos tienen una mayor esperanza y tienen una oportunidad de evadir ese camino, gloria a Dios, aleluya, a más temprana edad que usted y yo. Amén. Si nadie de ustedes, si tiene esposa, si tiene esposo, si tiene hijos que no están sirviendo a Dios, no se olviden del pacto de Dios. No se olviden, gloria a Dios, que el pacto que Dios tiene no solamente es para con ustedes, también para con sus hijos. Y que Él hará, sepa esto, Él hará todo, gloria a Dios, aleluya, lo que esté en sus manos para traerlos al camino correcto. Dios lo hará. Dios lo hará. Les hablará
Y muchos de ellos están escuchando ya su voz, hermano. Por sueños o por medio de alguien más. O, my God, pregúntale a nuestra hermana Jessica, hermano. Una manifestación de Dios nomás necesitó. Dios nomás le dio una visión por medio de sueño del rapto, hermano. Y se levantó, hermano, y se enderezó para con Dios, hermano. Dios le mostró de una forma sobrenatural el momento del rapto, cuando todas las personas o las personas que servían al Señor estaban siendo levantadas, y ella solamente miraba cómo las personas eran levantadas y ella se quedaba, hermano. Santo remedio, hermano. Sirve al Señor hasta ahora, hermano. ¿Sí? Como Dios lo hizo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Dios lo hace también. No necesariamente igual. Dios tiene muchas maneras de hacerlo. Pero Él hará todo lo que esté en su alcance para traer nuestra familia, gloria a Dios, aleluya, al camino del Señor. Eso nunca, no importa cómo ande su familia, nunca los destine al infierno. Hábleles de que hay un infierno, pero no les diga te vas a ir al infierno. Puede decirles, si continúas en esa vida, tu vida se puede perder en el infierno, pero no los destine al infierno, porque sus palabras tienen más poder que cualquier otra persona alrededor. Y Dios va a trabajar en sus palabras a favor de ellos, porque usted está, gloria a Dios, aleluya, ha entrado en un pacto con Él por medio de Jesucristo. Amén. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos, darnos la oportunidad y el honor, Padre, de entrar a este pacto que hiciste con tu Hijo Jesucristo y del cual nos has hecho partícipes. Por eso tu palabra nos dice, Señor, que si no escatimaste a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas, Señor? Gloria sea a Dios. Aleluya. Gracias, Padre, porque por medio de ese pacto ahora tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. Tu vida ha sido impartida en mí. Tengo tu vida en mí, Señor, por medio del pacto, del nuevo pacto en Cristo Jesús. Se me ha impartido vida, Señor. Y ahora, Señor, tengo tu naturaleza, Padre. Y te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús. Sí, gloria a Dios, aleluya. Otro de la señal del pacto de Abraham, ¿cuál era? La circuncisión. Esa era la señal de que ellos estaban en un pacto con Dios. Y toda la generación de Abraham, los hijos, tenían que circuncidarse y esa circuncisión era la señal de que estaban bajo, gloria a Dios, aleluya, un pacto con el Dios omnipotente. Sí, en nuestra vida, en el tiempo presente, el nuevo nacimiento, nosotros, gloria a Dios, aleluya, la circuncisión que se hizo en nosotros no fue en la carne, sino en el espíritu. Y la señal, gloria a Dios, aleluya, que estamos dentro de ese nuevo pacto es el nuevo nacimiento. En el ámbito espiritual, nosotros somos, gloria a Dios, aleluya, el pueblo del nuevo pacto, con la circuncisión en el espíritu, que es el nuevo nacimiento. En los pactos, esto es interesantísimo, hermano, en los pactos se establecían cosas, gloria a Dios, aleluya, simbólicas, memoriales, como a veces sembraban un árbol memorialmente representando, como en memoria de ese pacto que se había hecho. A veces se edificaban montones de piedras, gloria a Dios, aleluya, como memoria del pacto que se había hecho. ¿Sabe cuál es, gloria a Dios, aleluya, el monumento memorial del nuevo pacto? La cruz. La cruz.
La cruz es el árbol donde Jesucristo fue crucificado. Ese es el árbol que fue sembrado memorialmente. Y donde quiera que usted ve la cruz, gloria a Dios, aleluya, lo primero que viene en nuestra mente es Cristo Jesús. La cruz representa o es el monumento memorial, gloria a Dios, aleluya, para nosotros, del pacto, gloria a Dios, aleluya, que Dios hizo con Jesús y al cual nosotros hemos entrado, hermano. La cruz del Calvario fue sembrada, gloria a Dios, aleluya, y ahí fue derramada la sangre de Cristo Jesús. No una gota, no 2 gotas, sino toda su sangre fue derramada en esa cruz del Calvario. Y ese es el monumento, gloria a Dios, aleluya, memorial para nosotros. Cuando Abraham hizo pacto, o Jacob hizo pacto con su suegro, le dio siete animalitos. Le dijo, ¿para qué son esos 7 animalitos? Le dijo, estos animalitos representan o serán la memoria del pacto que hemos hecho hoy. Y otros hacían monumentos o montones de piedras, como memoria de lo que se había hablado allí, hermanos. Memorialmente la cruz, gloria a Dios, aleluya, memorialmente la cruz es, gloria a Dios, aleluya, lo que representa este nuevo pacto. Y yo he entrado a él. Todos los beneficios de ese nuevo pacto son míos y de mis nietos, en el nombre de Jesús. Cuando invoco la sangre de Jesús sobre ellos, invoco el pacto o el nuevo pacto al que he entrado, porque ese pacto está respaldado por esa sangre. Recuerde, si algo se lleva esta noche, no olvide esto. ¿Qué es un pacto? Son palabras respaldadas por sangre. ¿Sabe uno de los significados también que tiene, gloria a Dios, aleluya, pacto es juramento? Se intercambian esas 2 palabras también, muchas veces necesita interpretarla, gloria a Dios, aleluya, con el contexto, si está hablando de un pacto, pero el juramento involucra también un pacto, hermanos. Gloria be to God. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, y te damos gracias, porque sabemos que ninguna de tus palabras, Padre, caerá a tierra, Señor, sin hacer y producir para lo que tú la has enviado en nuestras vidas. Padre, gracias porque por medio de tu palabra, que es respaldada con sangre, nos dices el nuevo nacimiento. Y por medio de tu palabra, también nos has dado sanidad y salud. Y esa palabra es respaldada con tu sangre, Señor. Y la vemos ahora, Señor, con los ojos de la fe, como palabras de pacto respaldadas con sangre, Señor, y que es imposible que éstas fallen, Señor, o dejan de ser o no vengan a ser en mi vida y en mi familia y en mi hogar y en mi cuerpo y en mi mente, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos entrar, Señor, a este nuevo pacto. Gracias, Señor, por salvarme, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias por mis hermanos, mis hermanas, Señor. Padre, oro para que tú continúes hablando a ellos, a sus corazones, y aún añadiendo y mostrándoles y dándoles más entendimiento, Señor, de estas cosas, mucho más allá, Señor, de lo que pudieran haber entendido el día de hoy o recibido el día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Padre, los bendigo. Bendigo las familias, los hogares. Padre, declaramos la bendición, Señor, en el nombre de Jesús, sobre ellos, Señor. Y te damos gracias por cada una de las familias que tú has traído a esta iglesia local, Padre. Y nos has dado el honor y el privilegio, Señor, de pastorearlas y nos las has confiado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Aleluya. Thank you, Lord. Es interesante, antes de dejarlo ir, hermano. El reino que Necoplan cuenta, simbólicamente también de los pactos, dice que en cierto lugar, en cierto tiempo, ¿verdad? Había como un tipo banco, y las personas, y ahí en ese banco había como una mano, y las personas que entraban y ponían su mano sobre esa mano, entonces los demás que trabajaban ahí entendían que estas personas eran unas personas de pacto. Entonces, con las personas de pacto no se debe tomar ventaja. Y cuando entraba otro cliente y no ponía su mano ahí, eso representaba que no era una persona de pacto y que podían tomar ventaja de ella. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hemos entrado en un pacto con la mejor persona, hermano. Con el Dios de todo el universo. Gloria a Dios, aleluya. Y el diablo nos reconoce, hermano. El diablo le teme a usted más de lo que usted se imagina, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Nomás que algunos no, como yo estaba antes, ¿verdad? También no lo sabían. Yo pensé que era un diablo grandote, grandote, grandote. Poderoso, poderoso, poderoso. Y yo le decía a Dios que yo era uno chiquito, chiquito, chiquito. Débil, débil, débil. Así le decía a Dios. Le decía, tú eres injusto, Dios. Así le decía yo a Dios. Tú eres injusto. Porque tengo un enemigo que es más fuerte que yo. Y de pilón le digo, ni lo veo. Y gracias a Dios, hermano, nos pasa por alto nuestra inmadurez y nuestra ignorancia, hermano. Pero así de esa manera oraba yo. ¿Por qué? Porque yo veía de esa manera al diablo. Pero después que conocí mi autoridad en Cristo, las cosas cambiaron, hermano. Y ahora veo al diablo chiquito, 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 destronado, derrotado, despojado de autoridad, de poder. Gloria a Dios, aleluya. Y Jesús lo puso debajo de mis pies, hermano. Qué diferencia marca eso, hermano. Que el Señor le bendiga. Praise God. Aleluya.